Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video tiene como objetivo el de estudiar la forma de Backus-Naur. A finales de 1953, John W. Backus se propuso desarrollar una alternativa de programación que hiciera más fácil escribir programas que mediante el uso del lenguaje ensamblador. De ahí surgió el lenguaje Fortran, como el primer lenguaje de alto nivel con enfoque científico. En 1959, John Backus adoptó las reglas generativas expuestas por Noam Chomsky para describir la sintaxis del nuevo lenguaje de programación, conocido como ALGOL, que fue presentado en el primer Congreso de Computación Mundial. Peter Naur contribuyó en la creación del lenguaje de programación ALGOL 60, en donde se introdujo por primera vez el concepto de recursión. ALGOL fue un lenguaje popular entre los investigadores durante los años 60, pero no llegó a cuajar como un lenguaje de aplicación comercial. Peter Naur, en 1963, identificó la notación de Backus como la forma normal de Backus, y la simplificó para usar un conjunto de símbolos menor, por lo que su apellido fue agregado, en reconocimiento a su contribución, surgiendo la forma de Backus-Naur. La notación de Backus-Naur es una metasintaxis para la representación de las gramáticas de lenguajes computacionales. Específicamente se emplea en el diseño de compiladores, para escribir las gramáticas, que se utilizan en la fase de análisis sintáctico. Los metasímbolos utilizados por esta notación son los siguientes. Dos puntos, seguidos de igual, se usan para indicar que es definido como. La barra vertical, para separar las opciones, equivale OR. Los paréntesis angulares, para encerrar los nombres de los símbolos no terminales. Los corchetes se usan para indicar que son elementos opcionales. Las llaves se usan para indicar los términos repetitivos. Y para agrupar términos se pueden utilizar los paréntesis. Los diagramas sintácticos, o del ferrocarril, son una forma de representar gráficamente las reglas de la notación Backus-Naur. Uno de los primeros libros, donde se usan los diagramas de sintaxis, es el Manual del Usuario de Pascal, escrito por Nicholas Wirth. En estos diagramas, las categorías léxicas se representan por medio de rectángulos, y los símbolos terminales mediante círculos. Cualquier trayecto válido partiendo de la izquierda y llegando a la derecha representa una regla generada por el diagrama. Es conveniente agrupar varios símbolos terminales, que pertenecen a una misma categoría, mediante el empleo de metasímbolos. Los metasímbolos son nombres asignados a una categoría que hace la función de símbolo terminal. El primer ejemplo de metasímbolo es el de dígito. De forma similar, se tiene el metasímbolo letra, representado en notación Backus-Naur y mediante diagrama sintáctico. Usando estos metasímbolos, resulta más sencillo definir las categorías básicas. Por ejemplo, se muestra la expresión recursiva, para representar la categoría, entero sin signo. Y su diagrama sintáctico correspondiente. A partir de esta categoría básica, se puede definir otra construcción llamada entero con signo. A continuación, se muestra la categoría identificador, con una definición recursiva por la izquierda, y cuyo diagrama indica que debe contener al menos una letra, seguida opcionalmente de más letras o dígitos. Para eliminar la recursión por la izquierda, se emplea el teorema de la recursividad, que permite hacer una transformación, mediante la descomposición, en dos distintas categorías, con recursión por la derecha, incorporando, en este caso, a la categoría resto. A continuación, se muestra un ejemplo, que indica la forma de representar a la categoría asignación. Descrita como un identificador,
seguido del signo de igual y luego, de una expresión aritmética. Posteriormente se mostrará la construcción para esta última subcategoría. Una expresión aritmética se puede representar recursivamente como un término, opcionalmente más o menos, otros términos, tal como muestra el diagrama sintáctico. Ahora, un término se puede definir como un elemento primario, que puede multiplicarse o dividirse por otros elementos primarios, opcionalmente. Su diagrama sintáctico es muy semejante al anterior. Por último, un elemento primario, puede ser un número, o una variable representada por un identificador, o cualquier expresión aritmética, encerrada entre paréntesis. En muchos casos, para facilitar la descripción de los lenguajes computacionales, se utiliza la llamada notación BNF extendida, en la que se combinan los elementos de la notación de Backus-Naur, con algunos elementos de las expresiones regulares. Esta notación se distingue porque, se transforman las construcciones recursivas, mediante el empleo de las cerraduras. Y se omite el empleo de los paréntesis angulares para designar a las categorías, es decir, a los símbolos no terminales. Como en este ejemplo, de la representación de enteros sin signo. Aquí se muestra la representación extendida de la categoría identificador. Observe que en general se mantiene la misma representación en los diagramas sintácticos. Ahora, se muestra la representación de la categoría expresión aritmética. Observe que los símbolos terminales son caracteres que se encierran entre comillas. Finalmente, se tiene la representación de la categoría término, con características similares al caso anterior. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.